¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos todas las semanas. 21 horas con 1 minuto y la temperatura en Asunción 27 grados, cielo cubierto, inestable. Así que, bueno, estas condiciones van a persistir hasta el día sábado. El jueves parece que viene más. Estaba viendo el pronóstico del ARI en el informativo. Bueno, hoy vamos a hablar, estimados amigos, de la postergación del tratamiento de la ley de financiamiento político y vamos a explicar por qué decimos postergación. Y también vamos a hablar de cómo se está discutiendo, yo te diría que podemos usar esa palabra, un proyecto que se usó con mucho éxito en el departamento de Cordillera, 1.1 computadora niño para el sistema educativo y que el Ministerio de Educación y Ciencias canceló. Así que, Lisa Paredes, buenas noches. Buenas noches, Enrique, también a Mariana y a la teleaudiencia. 4 de febrero. Asimismo, después de 2 postergaciones, finalmente llegaron a esa fecha. Hay mucha dilación, hay mucha resistencia a aprobar estos 2 proyectos de ley. Uno para controlar el dinero que se usa en las campañas de los políticos y la otra es liberar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. Y hay muchísima resistencia y eso es lo que se discutió hoy y finalmente se postergó otra vez hasta el 4 de febrero. Lo vamos a desarrollar. Mariana Lada, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Lisa? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal tus vacaciones? Bien, excelente. Pasamos bien. Sí. Vos no tenés el bronceado nuestro de Lisa y mío, que es de Verónica. Tengo un estilo níveo, porque de la nieve. O sea que volviste más pálido. Más pálido que de costumbre. ¿Qué es lo que está pasando con ese proyecto? Bueno, resulta que el Ministerio de Educación y Ciencias tenía 99 millones de dólares. ¿De dólares? Te repito, 99 millones de dólares para utilizar de los fondos para la excelencia en la educación en proyectos de implementación de tecnología de la información. Y de ese total, uno de los proyectos era el modelo 1 a 1, o sea, que se llamaba antes... una computadora por niño. Exacto, una computadora por niño que el Ministerio de Educación, después de varios años de que se haya implementado de manera privada, pasó a asumir el proyecto, el Ministerio de Educación en el 2015. Una parte de esos 99 millones de dólares era para este proyecto, el modelo 1 a 1. De esos 99 millones de dólares, sin embargo, en 4 años, el Ministerio de Educación solamente usó el 20%. Solamente el 20% de 99 millones de dólares que están ahí para usarse. Entonces, o sea, 20 millones más o menos. Sí. Entonces, ahora, el Ministerio de Educación plantea ante el Consejo de Administración de los Fondos para la Excelencia que se revea la posibilidad de replantear los proyectos e invertirse ese dinero que falta invertirse en los siguientes 2 años, hasta el 2022. Pero al plantear esto, plantea la eliminación del modelo 1 a 1, una computadora por niño, por considerar que no es económicamente viable este proyecto que se implementa en KQP. Después de 10 años de implementarlo con éxito en KQP, este proyecto, donde en KQP los niños recibieron una computadora por cada estudiante, hubo capacitaciones, se invirtieron del sector privado más de 7 millones de dólares aproximadamente entre el sector privado e Itaipú Binacional. El Ministerio de Educación en 2018 compró computadoras y distribuyó 4.000 computadoras. El Ministerio de Educación gastó ya 500.000 dólares en este proyecto, pero ahora resulta que lo consideran inviable y lo están dando lastimosamente de baja. Vamos a desarrollarlo también. Y yo no sé, Pedro, vos me indicás con quién empezamos y si ya tenemos el contacto del tema de la Secretaría de Tributación. Nuestro WhatsApp es el 0971-444200, 0971-444200. Queremos tener las opiniones de ustedes y, por supuesto, podés activar tu pack ilimitado de personal. Mamá querida, se me cayó. El punto es el siguiente, estimados amigos. 5.000 guaraníes y por 2 días tenés un pack ilimitado, internet ilimitado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis y 1 giga para navegar. Así que este verano tenés que hacer más con el pack ilimitado de personal. Y bueno, vamos a empezar
con el tema político y después nos vamos a detener en el tema educativo. Si no tienen objeciones, señor. No, en para absoluto, nada. adelante. Bueno. Lisa, yo lo que no entendí todavía, porque esta mañana hablamos con Bachi Núñez en ABC Cardinal, es por qué se eligió la fecha 4 de febrero cuando lo que podría elegirse la fecha, por decirte, 20 de febrero. ¿Por qué 4 de febrero? Si nuestra fecha límite para el financiamiento es el 5 de marzo. Bueno, supuestamente hay muchos parlamentarios que están de vacaciones y van a tener en esa fecha, van a estar todos. En realidad el 16 tenía que tratarse pasado mañana, bueno, el jueves ya tendría que haberse tratado. Sin embargo, no hay votos para poder reunir la cantidad de diputados para que puedan tratar este proyecto de ley. El Partido Colorado alega de que supuestamente muchos están de vacaciones, que supuestamente van a poder recién reunirse el 4 de febrero. Otras bancadas, principalmente del Partido Colorado, la de Añetete y el cartismo, alegan de que necesitan más tiempo supuestamente para debatir y para analizar este proyecto de ley, porque supuestamente la redacción es mala. Ellos argumentan eso. Necesitan supuestamente más tiempo y entonces así dilatan justamente para evitar que este proyecto de ley pueda entrar en vigencia. Claro, esta mañana Bachi nos decía, tengo que decir en beneficio de Bachi Núñez, mi querida Mariana, que se conoce que leyó el proyecto, o sea, no está piloteando. Y él planteó dos cuestiones sobre este tema y dijo, hay una discriminación en la posibilidad de gasto de cada candidatura atribuible a la fijación de un límite de gasto. Y yo tengo que decir, estimado amigo, que creo que el diputado Núñez tiene razón en esto. Eso es un tema que hay que corregir. Y la segunda cuestión es que planteó que no hay una definición rigurosa, concreta y precisa de cuál va a ser la autoridad que va a inhabilitar las candidaturas en caso de violaciones de las disposiciones sobre el RUC, sobre el CEPELAT y compañía. Porque el proyecto habla de TSJE y Contraloría, Así pero mismo. no asigna Funciona. quién en Exactamente. particular va a hacer eso. Y él dijo, bueno, estas dos cosas hay que corregir. Hoy agregó termino más. la idea, Sí, cómo no. Elisa, una cosita más. Lisa, te iba a decir. Rocío Vallejo, consultada después, nos dijo que es probable que esto pueda corregirse y que deba corregirse. Y yo lo que le dije a ella es, no hay que darle excusa a los que no quieren. Así que hay que hacer nomás las correcciones y listo. Por supuesto, y eso es precisamente lo que hoy se debatía y lo que muchos decían, ¿por qué no se lleva al estadio y por qué no se define esto en el plenario? Porque bien que se pueden ir planteando y corrigiendo este proyecto de ley para que sea una realidad, o simplemente es una excusa para que esto no se pueda aplicar en las municipales, porque recordemos que el dinero que mayor se infiltra, el dinero sucio, justamente es en las internas, el dinero del narcotráfico y el dinero ilícito se infiltra justamente en las campañas internas de los partidos políticos y es justamente donde no hay control, donde la ley hasta ahora recién, por primera vez por cierto, va a ser aplicada. Claro, entonces no hay mucho control y esto es totalmente vulnerable. Una definición de contexto, Lisa, sobre lo que estás señalando que queremos compartir con la gente. Mariana, yo te estoy escuchando. Sí, yo les estoy escuchando a ustedes también, está muy interesante. No, la cuestión de contexto es la siguiente, estimados amigos. Y si ustedes escuchan el discurso de Darío Filártiga y otros referentes del cartismo, y de otros referentes de otros partidos políticos, algo así como lo siguiente. Nosotros somos muy rigurosos en el cumplimiento de la norma. Y las cuentas del Partido Colorado están toditas. Lo que Darío Filártiga nos dice es que la actual ley, estimados amigos, es una estafa pura y simple, porque el financiamiento nunca jamás entró por las cuentas oficiales ni de los partidos, ni de los movimientos, ni de los grupos. El financiamiento negro, el narcofinanciamiento o el cartofinanciamiento, como el de Camilo Suárez, entran por pago a los líderes o a los candidatos. El caso Camilo Suárez es una demostración fehaciente de cómo se administra el dinero negro. Eso nunca entró a la contabilidad del movimiento Avanza País ni del partido del movimiento al socialismo. Y Camilo hoy, entre paréntesis, ayer se presenta y dice, quiero que hagan una auditoría de las cuentas del movimiento y del partido. Y ahí no está el dinero negro, Camilo, no sé a quién le querés joder. El dinero negro está en tu cuenta, Camilo, o en la cuenta de tu señora,
o en la cuenta de tu mamá, o en la cuenta del amigo Francisco que no me acuerdo nunca su apellido. Y así pasan todos los partidos. Así mismo, por eso es que este proyecto de trazabilidad del financiamiento político es muy importante, esta modificación que se quiere plantear. Primero, porque se va a exigir una declaración jurada de todos los candidatos. Segundo, también una declaración de intereses, que eso va a afectar también a los familiares, se va a conocer qué bienes poseen ellos. Entonces es mucho más riguroso el control. Va a ser mucho más auditable, cosa que hasta ahora no se está aplicando a los candidatos. Así mismo. Y eso sería aplicado antes que, o sea, en el momento que se presentan como candidatos. En el momento y que se después presentan se como compara. candidatos. No, en el momento que se presentan como Después candidatos. se compara con El lo que se, digamos, con el dinero que se movió en las cuentas durante la campaña. Exactamente, Esa sería desde el el objetivo inicio. sería ese. Mariana, el objetivo central es hacer, quiero aclarar un poco ese punto porque me parece fundamental. Perdón. Lisa. No, adelante. La idea es que el movimiento de cuentas termine siendo monitoreado online, en el momento. Esto es una cosa de los marcianos, es de otro planeta, se trajo de un cuento de ciencia ficción. No, esto está operativo en todos los países que tienen control real de las finanzas políticas. Y el caso clásico es Estados Unidos. En Estados Unidos, estimados amigos, el depósito de dinero en la cuenta de un candidato está online para que vos, yo y todos podamos ver. El depósito ya. Bueno, esa es la idea. Ahora, el punto nomás es ahí que se tiene que hacer un control cruzado. Y hay dos institutos principales, no únicos, pero principales, en este control cruzado que propone el proyecto. La Subsecretaría de Tributación y la Secretaría de Lavado de Dinero. La CEPRELAT. CEPRELAT. Estas dos entidades tienen que cruzar sus datos, pero Contraloría también, TCJE también, y con eso, Sobre cómo va moviendo el cómo dinero. se va moviendo el dinero. En la cuenta del candidato y sus familiares durante la campaña. Claro, Eso y entonces es. vengo Por ejemplo, yo- todo lo que se deposita en la cuenta del candidato, todos vamos a poder saber. Exacto. Cuando le depositan su salario, vamos a poder saber. Cuando tiene un movimiento su empresa, vamos a poder saber. Exacto. Y ahí está lo que estaba diciendo Lisa, la declaración jurada de intereses. Porque la declaración jurada de intereses te va a obligar, vos vas a ser candidata a intendente de Ciudad del Este, entonces vos tenés que poner José Ortiz es mi amigo en tu declaración jurada de intereses. Porque si no pones y aparece el amigo José Ortiz, ¿entendés? En tus movimientos, clink, clink, chau. Te No te van a- inhabilitan. No Esa te es van a justamente argumentar, por ejemplo, los candidatos, pregunto yo, ¿verdad? No te van a argumentar, por ejemplo, los candidatos, sí, pero yo no puedo nombrar como amigo, tengo amigos en toda la ciudad, Lo tengo siento. que nombrar a toda la ciudad. Entonces, no te presentes. Por ejemplo, no pregunto yo si es que no pueden argumentar algo así. No, porque... Me olvidé de fulano, justo No, me y olvidé de justamente ponerle a ese me José olvidé Ortiz, puede por ejemplo. causar una sanción, Y es ¿verdad? la Porque la inhabilitación. inhabilitación de candidaturas. Y eso es lo que decía hoy Bachi Núñez, decía, ¿qué pasa si esto se puede usar políticamente en contra del candidato y se pueda usar como una persecución, decía? Y darle esa atribución de juzgador a la justicia electoral y después que se pueda utilizar eso políticamente, decía. O sea, ya estaban poniendo peros también, ¿verdad? Porque vamos a saber quiénes son los amigos de todos los candidatos, Y básicamente. Los financistas. los intereses. Yo prefiero usar la expresión genérica intereses. Ok, vamos a saber todos los intereses de los candidatos. Claro. Pero y entonces eso, yo puedo decir, no me gusta el candidato fulano porque en su cuenta, porque él declara que tiene como intereses a fulano de tal Claro. que tiene antecedentes por narcotráfico, por exacto, ejemplo. por Claro. ejemplo. Entonces vos le dirías, Ulises Quintana, yo no voy a votar por vos, estimado, porque en tu declaración jurada está Cucho. Y a mí Cucho no me gusta, su actividad. O Cristina Villalba va a poner a Reinaldo, ¿cómo es el amigo? Cabañas, Cucho el Cabañas. amigo de Cartes, el que está procesado también. ¿Quién? ¿Cuál de todos sus amigos? El que le hace las ventas ahí en Canin Canin de Yu. No, el Canin de Yu, el que le hace. ya. Reinaldo no sé cuánto. Sí. Bueno. Ya, me voy a acordar de su Yo nombre también, o sea, no dentro soy de el único poquito. arteriosclerótico en esta mesa. No, ni por si acaso. Entonces vos decís, no, pero vos, está bien. 01, a él te estás refiriendo. No, al que le vende los cigarrillos. 01. No,
Pero también, Entonces, Enrique, este proyecto va a servir, o sea, para saber quiénes son los financistas y para saber si el día de mañana este candidato llega a ser diputado y después le tienen que pagar favores. Exacto. Por ejemplo, cuando se intente elevar la tasa para las tabacaleras o el impuesto al tabaco y él se sienta comprometido, ya sabemos, el ciudadano dónde ya va a viene la mano. saber Claro, por por eso, qué o sea, se vamos a saber resiste a votar, también, en claro, si cierto son sentido. empresarios los que invierten, Y la invierten pregunta- en la candidatura, cuál va a ser la tendencia. Si Y son- la pregunta, porque ya están, como estaba diciendo Lisa, poniendo, pero esto es también del planeta Marte, estaba drogada la diputada Rocío Vallejo cuando hizo este proyecto, se mamó una botella de vodka, no. Esto está vigente, estimado amigo, en Colombia, Perú, Chile, México y por supuesto Estados Unidos. Sin queja. Pero lo único que falta es que se quejen. ¿Entendés? ¿Entendés? Otro tema interesante que incluye la ley de trazabilidad es le incluye a los partidos y movimientos políticos para que puedan ser sujetos obligados de control de la CEPRELAT. Totalmente. ¿Me permiten un segundito? Tengo que variar el tema porque está en línea Mari Carmen Sequera. Hola Mari Carmen, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en ABC. Y Mari Carmen, el punto es el siguiente. Viste que la Subsecretaría de Tributación nos dijo a nosotros la vez pasada el viernes que efectivamente los controles van a empezar también a trabajar sobre Big Data, es decir, redes sociales y compañía. Y de repente, por ejemplo, si vos posteás tu foto en Cancún y sos funcionaria pública, pues clean, luz roja y registro. ¿Qué te parece esa idea? Bien, creo que para nosotros como organización que está trabajando justamente en el monitoreo de implementación de políticas públicas sobre el uso de innovaciones tecnológicas, lo que nos preocupa quizás tiene que ver con los conceptos bastante confusos de parte de la institución del Estado para hablar que eso significaría un análisis de Big Data, porque Big Data sería como una especie de ciencia de datos, que es un análisis más de una base importante de datos, de grandes cantidades, y se supone que sería como para utilizar generalmente la trazabilidad de grandes bases de datos con otras bases de datos, cruzamiento de datos. Por ejemplo, se puede hacer en tiempo real lo que está haciendo o las transacciones que están haciendo en el banco, a qué corresponden, y se pueden hacer justamente ese seguimiento pormenorizado en tiempo real que hoy ya el sistema del SED lo está haciendo de alguna manera, pero lo hace de forma de sorteos, lo hacen de acuerdo a una o dos cuentas o de acuerdo a qué tipos de empresas. Hoy van a tener justamente con un análisis de Big Data, es un análisis de casi una población mayor, ¿verdad?, de números y de personas o titulares de esas bases de esa información. Ahora lo preocupante tiene que ver con la confusión de Big Data con relación a redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales de alguna manera sí tienen bastante bloqueos, lo cual es un poco extraño de que ellos digan de que Big Data, que es una base de análisis de informaciones de bases de datos, digan de que eso serviría para hacer un análisis de investigación manual. Entonces son cosas muy distintas. Entendemos de que hoy la Fiscalía, ¿verdad?, ya utiliza, o la Policía Nacional a partir de sus órganos y otros, ¿verdad?, como el sistema de inteligencia, utilizan patrullaje cibernético que ya lo implementan en muchísimos países, lo cual no cabe duda de que habría también aquí, ¿verdad?, que tiene que ver con que una persona del sistema de inteligencia, en este caso podría ser también de evasión, de tributación, de hacerlo de manera manual, pero eso no implica una tecnología como Big Data. Por otro lado, también las aplicaciones, tanto estas redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, tienen APIs, o sea, son sistemas donde un software se puede conectar con otro y extraer información, pero ese tipo de información sí es sensible en el sentido de que las redes sociales de alguna manera lo que hacen es compartir información privada, ¿verdad?, y también una información social. Entonces, eso sí tiene que tener con orden judicial si es que queremos usar justamente para usar como un indicio u otra manera, ¿verdad?, dentro de un expediente judicial.
Entonces, esa es la parte donde nos preocupa un poco. Sabemos de que después en otras publicaciones el representante de la SED había explicado mejor, ¿verdad?, de que no eran necesariamente las redes sociales, sino esas redes sociales van a ser de forma casi manual y van a utilizarse como inicio o pueden ayudar a buscar mejor dentro de esa base de datos, ¿verdad? Pero bueno, hay otras maneras también de justamente saltar ese mecanismo, es configurar mejor las configuraciones de privacidad de las personas, hacer perfiles privados en Instagram, también no publicar o segmentar las publicaciones a grupos más pequeños en Facebook. Así que es un poco bastante extraño para nosotros, pero sí estamos alertas porque tampoco sabemos cómo va a funcionar el software. Así que ya sabemos que hay un grupo de personas que pidieron la información a través del portal de acceso, así que vamos a ver qué va a ser la respuesta del SED con relación al procesamiento de esta información. Claro, vos decís que te preocupa un poco, Mari Carmen, a mí me preocupa muchísimo, porque yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con la idea de hacer cruzamientos de datos contables de ingresos, por decirte, cuentas bancarias, los asientos contables propiamente, etcétera, tributación, IPS, etcétera, el cruzamiento de datos de las grandes bases de datos. Pero tengo una objeción de principio absoluta con respecto a las redes sociales, aunque hay jueces paraguayos que se bajaron del árbol y se pusieron la toga, que ya sentenciaron cuestiones como esa, porque las redes sociales, a mi juicio, están total y absolutamente protegidas por el artículo 26 siguiente, por el artículo 33 y por el artículo 36. Por tanto, el gobierno, a mi modo de ver, esta es una opinión muy particular, carece por completo de habilitación constitucional para hacer ese tipo de indagaciones. Por eso es que yo me quedé un poco, digamos, me quedé sorprendido cuando se hizo el anuncio de que, bueno, las redes sociales van a meterse en el sistema de control tributario. Yo creo que eso es inconstitucional. Pero no, quiero escuchar tu opinión. No, sin duda es inconstitucional si es que lo incluían, solamente que en términos tecnológicos no es permitido porque las propias redes no lo permitirían. Y aparte, la información de la API que te entrega Facebook generalmente te va a dar otro tipo de información, no va a ser un análisis de una fotografía en Cancún, lo cual eso es lo más preocupante porque no sabemos qué es lo que está haciendo. Ahora, sí es importante entender también de que hay estas inversiones de millones y millones de dólares a empresas locales, ¿verdad? Que en su mayoría van a estar comprando más licenciamientos para poder aplicar este tipo de innovación tecnológica, pero hoy el Estado todavía no ha propuesto de forma voluntaria un proyecto de ley de datos personales, una ley de protección. Por lo tanto, inclusive estas bases de datos que pueden ser, si bien son de carácter personal, pero no tienen un carácter sensible en las doctrinas de datos personales, como son los datos económicos, sí son muy importantes de que esas bases de datos estén protegidas, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a tener acceso a ese tipo de base, a ese tipo de cruzamiento de datos? ¿Quiénes van a ser los responsables? Y también si hay fuga, quiénes van a ser también los sancionados y cómo se sancionaría, cómo se los controlaría. Entonces, creo que también por ese lado estamos todavía también como desprotegidos de justamente nuestra información personal que hoy el sector privado y público están generando sobre nosotros y no sabemos dónde y cómo están justamente haciendo esos procesamientos. Dos cuestiones, Mari Carmen, y te agradecemos muchísimo la presencia y todos los datos y la buena voluntad que tenés para explicar esto. La primera, ¿hay interlocución entre ustedes y el gobierno, la subsecretaría de tributación, para trabajar sobre estos límites que son necesarios o cada uno está todavía por su lado? Todavía no estamos en conversación, pero sí hay una mesa todavía pequeña de trabajo de la coalición de datos personales donde estamos varias organizaciones. Está parte de las instituciones del Estado, el SED no lo está todavía, pero porque todavía no se hicieron las invitaciones formales. Pero esperemos de que se sumen porque estamos preocupados que cada vez se están generando bases de datos, pero no se están haciendo los resguardos en este caso, ¿verdad?, de datos económicos, pero hay otras con relación a datos biométricos que también se encuentran en parte del Estado y del sector
privado, como los bancos cuando piden fotografías para abrir cuentas bancarias, o por otro lado los datos de huellas dactilares de niños y niñas para el enrolamiento en IPS, por ejemplo. Son datos de eso salud. es muy interesante, eso es muy interesante. Y la segunda cuestión, esta misma pregunta referida al Poder Legislativo, que es el que finalmente va a tener que determinar, digamos, este marco regulatorio, porque tengo entendido, Mari Carmen, pero puedo estar totalmente equivocado, que en el Poder Legislativo realmente hay muy poca conciencia de lo que es la diferencia entre la función pública y el sector privado, lo que puede ser visto y no puede ser visto, y lo arguyen justamente, y de eso estamos hablando acá en la mesa, para defender el incremento patrimonial debido a robo, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si ustedes también entraron en contacto con alguien del Poder Legislativo sobre esta materia. Sí, en temas de datos personales estamos hace bastante años ya, Enrique, trabajando esto. La necesidad de un proyecto de ley de datos personales, al menos desde TEDIC, nació después cuando hicimos la campaña de PuraWebs, ¿verdad? Que era sobre la retención de datos de tráfico, donde se pedía acceso a las proveedoras de Internet de información sensible, de geolocalización, un montón de otra información, ¿verdad? De todas las personas que tenían Internet, ¿verdad? Entonces, cuando vimos esas regulaciones que están queriendo volver de nuevo, después de casi unos 6 años, creemos que es necesario tener esos respaldos de este proyecto de ley. Y desde entonces estamos en el Congreso haciendo el lobby necesario, pero obviamente la voluntad es otra todavía. Hay ahora un incipiente proyecto de ley, pero eso sigue siendo crediticio, tiene que ver con las deudas y el score de deuda, pero no necesariamente para el tratamiento de, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial y otros tipos de tratamiento. Hay que entender que este tipo de tecnología ya se está implementando o se quiere implementar en los próximos 5 años en Paraguay. El ejemplo está en el Poder Judicial, la Corte en sus reuniones semanales, en una de las asambleas explicaron la necesidad y ahora estaban en una etapa de implementación de prototipo de la Sala Constitucional para la inteligencia artificial dentro de las sentencias de esta sala. Así que también estamos bastante preocupados porque también el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo están implementando altas tecnologías, pero sin el resguardo de aplicación justa y debida del derecho a la privacidad. Señoras, ¿alguna pregunta para Mari Carmen? ¿Cómo nos protegemos los ciudadanos de esta intención? Y justamente lo que decías, Mari Carmen, de este uso de tecnología para fiscalizar a los ciudadanos que circulamos por el país con nuestros celulares, nuestras conversaciones privadas y compañía, porque sí, es una tecnología que ya se está utilizando, como bien vos decís, en nuestro país y que nos afecta a todos, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto nuestras conversaciones, nuestras fotos, nuestras localizaciones y compañía están siendo monitoreadas por el Estado. Claro, o sea, generalmente las formas de protección para nosotros es obviamente que el Estado te dé la garantía de ejercer plenamente tu derecho, ¿no? Entonces, la mejor protección va a ser siempre un Estado de derecho y el derecho en sí. Por lo tanto, necesitamos una ley, esa es la primera. Pero por otra serían como las protecciones más tecnológicas, que es también lo que facilitamos tanto a periodistas, activistas, a comunidades vulnerables, porque si bien tenemos esta misma vigilancia por parte de los grandes monopolios de tecnología, como pueden ser Google, Microsoft y otras empresas, nuestros adversarios justamente están a nivel local porque ellos son los que de alguna manera nos discriminan a recibir créditos, por ejemplo, o recibir servicios de salud que está a nuestro alrededor. Así que sí, la única medida en una primera instancia, como decíamos, la tecnológica, es como cambiar las configuraciones de protección de los usuarios. O sea, significa de que tenemos que segmentar mejor nuestras formas de publicar nuestra vida, a nuestros amigos más cercanos, a todas las personas que le aceptamos en nuestras redes sociales, quizás también excluirlos, porque también hay que entender que los patrullajes cibernéticos por parte de los sistemas de inteligencia se hacen a través de perfiles falsos, falsos, ¿verdad? Que tienen informaciones probablemente de gente que creemos que conocemos, las aceptamos porque queremos tener más seguidores, pero en realidad ellos son los que están monitoreando también de una manera mucho más manual, pero sí también invasiva con relación a nuestra información íntima.
Mari Carmen, simplemente agradecerte enormemente este tiempo, la predisposición de venir a estar con nosotros, de compartir con nosotros todo lo que estás sabiendo sobre este tema y nada, despejar un poco nuestras preocupaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, estamos siempre a las órdenes. Gracias. Hasta luego. Mari Carmen Sequera de CETIC, que es una de las organizaciones de la sociedad civil, estimado mío, que hace mucho tiempo está trabajando en este tema. Redondeo y pausa tenemos, ¿verdad? Estimados amigos, acá hay una cuestión muy simple. El funcionario público y el ciudadano privado, pero además la vida privada y la vida pública. La vida privada, ¿con quién te fuiste a bailar anoche? No es materia de funcionario público, eso está garantizado en nuestra Constitución, artículos 36 y 33. Pero tu declaración contable sí es un asunto público porque de ahí se deriva la tasación, o sea, los impuestos. En consecuencia, esto tiene que estar separado y no puede juntarse nunca. Y la idea que tiene algún funcionario público de que esto debe juntarse para controlar viola la Constitución del Paraguay. O sea, poniéndolo simple y directo, al Estado le interesa lo que vos percibís, pero no le tiene por qué interesar privada. Cómo gastás. Exacto. Si señor. tenés Sí. ganas de irte a Cancún con 4 meses de salario y no comprar pan, es un problema tuyo, privado. No tiene por qué interesarle. Salvo que sea funcionario público. Claro, exacto. Salvo que seas funcionario público y que no puedas justificar cómo te fuiste a Cancún, Así mismo. que es otro tema. Correctísimo. Y esa frontera, mi querida Lisa, nosotros tenemos que vigilar y bien vigilada. Porque es la diferencia entre el Estado totalitario y el Estado libre. Simple. Nos vamos a la primera pausa.